Bueno, gracias por venir. Lo que les comentaba antes, yo voy a ser bastante breve porque dicen que una charla corta y breve mueve las mentes, mientras que una charla larga lo que hace es mover el cuerpo, ¿no? Entonces lo que yo intento es simplemente mover un poquito la mente respecto a lo que nosotros estamos haciendo en 20 minutos de tiempo, lo que estamos haciendo en nuestro grupo de investigación relacionado con la conservación genética, ¿no? Trabajamos en islas fundamentalmente, evidentemente trabajamos sobre todo en el archipiélago canario, y como todos ustedes saben, pues las islas son áreas geográficas de especial interés desde el punto de vista de la biodiversidad, de la conservación, sobre todo porque se consideran auténticos laboratorios naturales de evolución, en donde muchos de los factores evolutivos que puedan suceder en islas se pueden estudiar de una manera mucho más precisa, ¿no?, de lo que pueda suceder en un continente. Bueno, pues fíjense que siendo las islas solo el 5% de la superficie terrestre, pues albergan más del 35% de las especies vasculares, ¿no? Y nosotros trabajamos entonces en islas y trabajamos evidentemente en lo que es el archipiélago canario y en la región de la Macaronesia, que como ustedes saben también, pues constituye todo lo que es el archipiélago canario y la Macaronesia en general, está incluida dentro de lo que es la cuenca mediterránea, como uno de los lugares o de los 25 puntos de biodiversidad del mundo, ¿no? Saben que se han dividido las diferentes regiones del mundo en donde están concentrados los mayores puntos de biodiversidad, y esos 25 puntos de biodiversidad, pues uno de ellos corresponde con todo lo que es la cuenca del Mediterráneo y por supuesto los archipiélagos de Madeira, de Canarias, Azores y Cabo Verde. Bueno, pues dentro de Canarias constituye sin lugar a dudas uno de los puntos de biodiversidad más importantes y relevantes dentro del Estado español, pasando de lo que significa la cuenca mediterránea al Estado español. Fíjense que tenemos más de 680 taxones endémicos, y me estoy refiriendo exclusivamente a lo que es las plantas vasculares desde el punto de vista de la vegetación, porque si ya nos vamos a lo que sería la fauna, el número se incrementa de una forma considerable. Desde el punto de vista de la vegetación, existen más de 680 taxones endémicos en Canarias, lo cual significa que más del 50% de los endemismos vegetales que existen en todo el Estado español se encuentran en Canarias. Más de la mitad de los endemismos, de las especies endémicas o taxones en general, de los que existen en el Estado español se encuentran en Canarias, a pesar de que el archipiélago canario constituye solo el 1,5% del Estado español. Ahí ven un poco la relevancia. Más de la mitad de los endemismos de España están en Canarias y nosotros somos nada más que el 1,5% del Estado español. Lo que ocurre es que no toda, pero sí gran parte de los endemismos que existen en Canarias, y siempre me estoy refiriendo a lo que son plantas vasculares, a la vegetación, gran parte de esos endemismos están amenazados. Amenazados fundamentalmente por el número y los tamaños de las poblaciones naturales que cada uno de esos endemismos tiene, ¿no? De hecho, la IUCN tuvo que cambiar y modificar lo que son los criterios de evaluación de las especies cuando se aproximó a lo que era la escala insular. Porque evidentemente en una escala continental, pues un tamaño poblacional de 20 o 30.000 individuos podría ser una escala de amenaza en el continente. En el caso de un archipiélago, sobre todo un archipiélago canario como en otros, tuvieron que modificar esos parámetros porque ni de broma, si llegan a poner esos parámetros en lo que serían los archipiélagos, evidentemente toda la flora estaría incluida en los catálogos de la IUCN. Tuvieron que modificar esos parámetros, modificar las variables, porque tenemos una gran cantidad de especies que solo por lo que es el área geográfica en la cual se distribuyen o la superficie en la cual se distribuyen, constituyen o pueden constituirse en amenazas, ¿no? De hecho, como ustedes ven ahí, de lo que es la flora vascular española, entre el 2008 se ha actualizado, pero bueno, más o menos los valores se mantienen. Estamos hablando de que cerca del 37% de la vegetación de esos taxones canarios se encuentran amenazados. Y la ley establece que si un taxón se encuentra amenazado, si una especie se encuentra amenazado, es necesario establecer un programa de recuperación, un plan
de recuperación de esa especie, atendiendo a cuál es la categoría en la cual se encuentra. Porque sí es verdad que solemos hablar muchas veces de se encuentra en peligro de extinción cuando existen muchas categorías de amenazas diferentes dentro de lo que significa el catálogo de especies amenazadas en España. Si es necesario un plan, por lo tanto, y para la elaboración de un plan, una de las cosas que ha surgido recientemente es lo que se ha llamado la biología de la conservación. E insisto, me estoy refiriendo a plantas vasculares exclusivamente. La biología de la conservación, como ustedes lo ven ahí, es un objetivo, es una forma de aplicar una ciencia que viene un poco a raíz de la crisis que existe sobre la necesidad de recuperar las especies que se encuentran amenazadas, y es una ciencia que alberga al mismo tiempo tres grandes disciplinas de trabajo. Por una parte, lo que es el análisis y el estudio de la biología reproductiva. En segundo lugar, el análisis y el estudio de la demografía. Y en tercer lugar, el análisis y el estudio genético. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos elaborar un plan de recuperación o un plan de conservación de una determinada especie, evidentemente lo primero que tenemos que conocer es la biología de la especie. Sin el conocimiento de la biología de la especie no tiene ningún sentido tener ningún tipo de actuación. Eso es lo que siempre hemos promulgado desde lo que es la facultad biológica o desde que son los estudios de biología de la conservación, porque es necesario conocer evidentemente cuál es la biología de la especie. Es como ir a un médico y primero antes de, oiga, mire, que tengo un dolor en la espalda, ¿no? O si tiene usted un dolor en la espalda, lo que el médico tiene que hacer en primer lugar es saber exactamente a qué es debido ese dolor en la espalda y cómo, por lo tanto, después tratarlo, ¿no? ¿Cuáles son las razones que hace que tengas un dolor en la espalda para poder después, evidentemente, tratarlo? De la misma manera sucede con las plantas. Entonces lo que no podemos hacer es hacer actuaciones sobre los vegetales, sobre todo con las poblaciones naturales, que constituye la herramienta de trabajo de una especie. Es decir, si queremos recuperar una especie, queremos realmente tener un plan de recuperación de una especie, actuamos sobre la población. Porque es en la población donde nosotros podemos llevar a cabo un conjunto de disciplinas de acciones que puedan permitir que esa especie en un futuro se siga manteniendo, ¿vale? Y en la población tenemos que estudiar fundamentalmente, no son solamente estas áreas de trabajo, pero sí son o se consideran las más importantes, trabajarlo desde el punto de vista de la biología reproductiva, cómo se reproduce esa especie. Porque si se autofecunda no tiene nada que ver la forma de actuación con otras, si la especie es dioica, es decir, que necesita del cruzamiento de distintos individuos. No tiene nada que ver si la especie es la migración del grano de polen o la polinización se produce por el viento o se produce por insectos. Evidentemente la forma de actuar sería completamente distinta. Y así lo mismo con la tasa de demografía y por supuesto que es a donde yo voy desde el punto de vista genético. Entonces, nosotros lo que pretendemos o lo que se pretende con la biología de la conservación es actuar de manera conjunta entre esas tres grandes áreas. Muchas veces no se puede, porque muchas veces en un momento determinado es necesario, se da más énfasis o hay más recursos económicos sobre una de esas determinadas áreas. Y siempre se termina cojeando si no se tienen las tres. Los trabajos demográficos son muy tediosos porque se necesita mucha cantidad de tiempo, mientras que los genéticos pueden ser, y de hecho son bastante rápidos porque se pueden en un momento determinado trabajar de una manera en un corto espacio de tiempo que son diferentes a los trabajos demográficos. Es decir, lo que yo les presento aquí sería la situación ideal, trabajar con esas tres grandes patas, esas columnas dentro de lo que es la biología y la conservación, y nosotros nos centramos evidentemente en la parte de la conservación genética o la parte genética. Claro, si uno busca en la academia, en el diccionario de la Real Academia, lo que significa conservación, te dice mantener algo, cuidar de su permanencia. Y si buscas genética, dice la parte de la biología que trata de la herencia y de lo relacionado con ella. Bueno, pues si combinamos las dos cosas, lo que nosotros, como disciplina nueva que está surgiendo en lo que es la conservación de biología de la conservación de los vegetales, la conservación de las especies, pues la conservación genética constituye pues esa disciplina en que de alguna manera con los conocimientos genéticos pues pretendemos contribuir a que una especie evidentemente
podamos disminuirle su riesgo de extinción, pero enfocándolo desde el punto de vista genético, que no tiene que ser exactamente el mismo punto de vista que otros campos que habíamos comentado antes. Es decir, que desde el punto de vista genético a lo mejor yo puedo plantear un conjunto de acciones que no tienen que ver o son acciones diferentes a las que se pueden llevar a cabo por otras disciplinas. Ahora lo vemos un poquito. Para ello, nosotros tenemos afortunadamente la capacidad, entre comillas, de llegar a conclusiones gracias a la existencia de lo que se denominan marcadores moleculares. Entonces, los marcadores moleculares se definen, como ustedes ven ahí perfectamente, se definen como moléculas que sean fácilmente detectables, pero que sobre todo nos permitan identificar un proceso biológico, porque si tenemos moléculas que sean detectables, pero que no estén asociadas a un procedimiento biológico, no nos sirve absolutamente de nada. Entonces, eso es un marcador molecular. Una determinada molécula que puede ser analizable en un laboratorio y que al mismo tiempo nos puede permitir esa molécula, por su variación, por sus características, por las razones que sea, estar asociada a un proceso biológico. Y si están asociados a un proceso biológico, nos va a servir como marcador molecular. Y si tenemos un marcador molecular asociado a un proceso biológico, ¡wow! Fantástico, genial, porque al final vamos a tener algo que va a ser analizable, por una determinada técnica, más o menos cara, pero es analizable. En segundo lugar, va a tener una herencia distinguible, porque en este caso estamos hablando, por supuesto, marcadores moleculares asociados a nuestro proceso biológico, es la genética, es decir, la herencia. Tiene un nulo componente ambiental, siempre ponemos el mismo ejemplo del fenotipo y el genotipo, ¿no? Y entonces, por mucho, gracias a Dios, mis hijos salieron genotípicamente a la madre y son morenos y no salieron tan blancos como yo, y evidentemente por mucho tiempo que yo vaya a estar cogiendo sol, mi genotipo de este color de la piel no va a modificarse. Entonces siempre vamos a tener ahí hasta qué punto algo es genético, hasta qué punto algo es fenotípico, y el ambiente influye. Y en este caso, pues como suele suceder, y es muy muy importante el hecho de que un marcador molecular en el que se aplique sobre aspectos genéticos tiene que tener un escaso o un nulo componente fenotípico, ambiental. Y por último también, que es tremendamente relevante, podemos cuantificar, podemos decir que esto es mayor que esto y qué diferencia hay entre esto y esto. Y eso es fantástico, porque no es en absoluto algo subjetivo, sino es bastante objetivo. Esta población va a tener más variación genética que esta. ¿Y cuánto más? Podemos decirlo. Y eso es fundamental. Bueno, para ir rapidito o ir un poquito más rápido. Genética o la biología de la conservación o la conservación genética, básicamente, por ponerlo de una manera muy sencilla, lo que nosotros tenemos que averiguar son dos cosas. ¿Cuánto cantidad de variación genética hay? Y cómo esa variación se distribuye. Nada más. Estoy simplificando. No es así. Estoy simplificando. Y evidentemente enfocado a lo que sería un plan de recuperación. Tenemos que saber cuánto dinero tenemos en el banco. Porque en un momento determinado cuanto más dinero tengamos en el banco, más podemos trabajar. Evidentemente, cuanto más dinero tengamos, mejor. Por mucho que digan de que eso, que el dinero no hace la felicidad, son mentiras, bochina. Y cuanto más dinero tenga, más feliz puede llegar a ser. Entonces, es necesario averiguar qué cantidad de variabilidad genética hay en las poblaciones y además cómo se distribuye esa variación. Y siempre pongo el ejemplo de dos personas o dos amigos se ven y dicen: oye, ¿cuánto dinero tienes tú en el banco? Oye, pues yo tengo pues 1 millón de euros. Ojalá. Y el otro dice: oye, pues yo también tengo 1 millón de euros. Dice: no, pero es que yo lo tengo. Es decir, en ese caso las cantidades son idénticas, los dos tienen la misma cantidad. Pero uno dice: no, yo tengo ese 1 millón de euros distribuido en 5 bancos distintos, porque no quiero que Hacienda me coja, y además de esa manera pues voy escondiendo el dinero, y entonces lo tengo en 5 bancos o en 5 cuentas distintos, frente al otro que lo tiene en una sola cuenta. Entonces la distribución de esa misma cantidad de variación genética es diferente. Eso es un poquito por donde va la idea.
¿Y por qué es importante tener una elevada variabilidad genética? Fundamentalmente por muchas razones, pero una de las cuales se trabaja en genética de poblaciones y en la conservación de la biodiversidad, biología de la conservación, es porque generalmente si nosotros, como sucede en las poblaciones o en las especies amenazadas, tenemos tamaños poblacionales muy reducidos, significa que va a haber o puede haber una pérdida de individuos, evidentemente, y de individuos reproductivos. Y si eso es así, va a haber un incremento de cruzamientos entre los individuos que están más emparentados, simplemente por una lógica, una secuencia lógica. Si tiene menos individuos, esos individuos pueden estar más emparentados, y el hecho de estar más emparentados, porque hay pocos individuos, pues puede dar lugar a un aumento de lo que sería la endogamia. Y la endogamia no es otra cosa que es una disminución del número de alelos distintos que puede haber en una determinada población. Bueno, se ha demostrado que un aumento de la endogamia puede conducir, y en general conduce a lo que se llama la depresión endogámica. Y una depresión endogámica es una disminución de la eficacia de una determinada especie, una eficacia biológica ante cualquier comportamiento. ¿Qué es eficacia biológica? Pues una eficacia biológica simplemente es la capacidad que tiene una determinada especie de responder ante un determinado estímulo. Por ejemplo, el número de semillas que puede generar una planta, pues su eficacia biológica puede ser pues 300 semillas. Bueno, se ha demostrado que si existen relaciones genéticas de tal forma que se disminuye la variación genética, esa eficacia biológica que antes era de 300 semillas, disminuye a 100 semillas, por poner un ejemplo. Es decir, disminuye su eficacia biológica. Pues a lo mejor correr mucho es otra eficacia biológica. ¿Cuánto corres? Mucho. Hasta esta determinada. Si tienes endogamia, si tienes parentesco genético, pues puede disminuirse la velocidad de esa especie a la hora de correr. Entonces con eso se puede medir la eficacia biológica. Bueno, pues se sabe perfectamente que hay una disminución de la eficacia biológica y reproductiva en la mayoría de las especies, que puede dar lugar a lo que se denomina una espiral de extinción. O sea, muy relacionado genéticamente hablando, puede dar lugar a una disminución. Y eso es un poquito lo que nosotros queremos hacer. Nosotros queremos averiguar cuánta hay de variación genética para después decir, oye, pues esta planta, esta especie o esta población que tiene poca variación genética, frente a otra población que tiene mucha variación genética, pues lo que hay que hacer es aumentar la variabilidad genética, porque si no vamos a llegar a estos procedimientos. O no, o decimos, mira, no te preocupes por esa población, por esa especie, porque tiene suficiente variación genética como para que no se produzca este tipo de acontecimientos o este escenario. Eso es importante. Entonces, si nosotros encontramos una población con una variación genética, una cantidad, con poco dinero en el banco, pues tendremos que decir, señores, hay que hacer programas para aumentar esa variación genética en esa población. ¿Cómo? Pues por ejemplo hay una población con poca variación genética frente a otra que tiene mucha variabilidad genética, decimos, bueno, pues cogemos semillas de allí y las llevamos hacia otro lado. Y de esa forma aumentamos la diversidad genética. Eso puede ser. En cualquier caso siempre, y eso también es un axioma dentro de lo que es la diversidad, lo que estamos hablando de biología de la conservación, la diversidad genética es importante porque constituye un componente dentro de la diversidad biológica. Ustedes ya saben perfectamente lo que es el término de biodiversidad, y es la variabilidad de todos los organismos atendiendo a su... Pero sobre todo comprende el nivel de ecosistema, el de especie y la diversidad intraespecífica o diversidad genética. Por lo tanto, es uno de los componentes de la diversidad y tiene tanto derecho como los demás a ser conservado, si nos ponemos así. Pero en segundo lugar, también es un recurso de supervivencia, porque si le da mayor eficacia biológica, evidentemente estamos hablando de un recurso de supervivencia, ¿no? Pero es que además la selección natural actúa atendiéndole a los niveles de variabilidad. Y entonces es importante tener esa selección natural. Si quiere que la selección natural actúa sobre la diversidad genética. Y en cualquier caso también se ve, o se sabe, o se conoce que una escasa variabilidad genética no va a tener o no debe tener repercusiones positivas. Claro, imaginemos que encontramos una población que tiene poca variación genética frente a otra que tiene mucha variación genética, y entonces decimos, bueno, pues cogemos todas esas plantas de esta segunda población con muchos niveles de variación genética y los mezclamos con la otra.
Pero entonces ahí viene el problema de lo que nosotros llamamos en la biología de la conservación el Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Porque, ¿qué es lo que ocurre? Que si nosotros no tenemos lo que se llama, o lo que podemos decir, si nosotros lo que queremos es reintroducir individuos procedentes de distintas poblaciones para aumentar el dinero del banco, para aumentar la variación genética que hay en una determinada población, sucede que lo que estamos haciendo es un flujo genético artificial. Bueno, ¿y qué, Pedro? Joder, si ese pobre coño tiene poca diversidad genética, hay que intentar ayudarlo. Ahora, se puede tener repercusiones, porque no se sabe en un momento determinado si esa población que estaba situada en aquel sitio, que tiene una variación genética muy elevada, estaba muy aislada desde hace mucho tiempo con respecto a la otra población. Y entonces, si las poblaciones están muy aisladas, han producido evoluciones paralelas e independientes. Y se han producido y se han llevado a cabo una evolución paralela e independiente, puede dar lugar a que efectivamente los alelos que estén en las dos poblaciones sean ya, y las frecuencias alélicas tan distintas, que si los mezclamos las fastidiamos. ¿Por qué? Porque puede dar lugar a la ruptura de estructuras adaptativas. ¿Qué significa eso? Imaginemos que lo alargamos en el tiempo. Bueno, pues antes se pensaba que existía una sola cebra en África, y ahora se sabe que existen 3 especies de cebras distintas, por poner un ejemplo que siempre quizás más ilustrativo. Si nosotros no conocemos la biología de la conservación, no conocemos la biología de la especie desde el punto de vista genético, y lo que queremos es coger y mezclamos aquella población que en un principio consideramos que es la misma especie que esa otra que está ahí, porque esta tiene menos diversidad genética, y los mezclamos. Si lo que estamos mezclando son genomas que estén muy diferenciados genéticamente hablando, puede haber problemas de eficacia. Podemos disminuir la eficacia en esa población, como consecuencia de que estaban esas dos especies ya bastante separadas evolutivamente hablando. Y eso es lo que se llama depresión exogámica. Podemos romper determinadas estructuras adaptativas, porque incluso lo que podemos estar haciendo es estar mezclando especies distintas o subespecies o taxones distintos en general, algo muy diferenciado que ya no deberíamos juntarlo por el hecho de decir vamos a aumentar la variabilidad genética de uno a otro. Por eso hablamos del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, porque lo ideal es coger y decir, oye, pues esa población que tiene poca variación genética, le metemos, coño, pues digamos más dinero, le metemos más. Y de esa manera aumentamos la variabilidad genética. No, cuidado, porque si están muy diferenciadas, no puedes hacer eso. Ahora bien, si llegamos al hecho de que son similares, pues podemos hacerlo. Y si ya ahora mismo estamos tomando decisiones, porque una de las cosas que yo he aprendido es a trabajar con los ingenieros, yo sé si hay alguno en la sala, como dice el otro, pero los ingenieros, sobre todo ingenieros forestales, ellos sí han aprendido a tomar decisiones, y además dicen, Pedro, necesito esto y esto, tú eres capaz de decirme lo que tengo que hacer. Si tomamos decisiones. A los biólogos no nos han enseñado, y a la gente de ciencias del mar, no lo sé, pero a los biólogos no nos han enseñado a tomar decisiones. Y siempre decimos, no, hay que hacer otro estudio. No, hay que hacer esto no está completo. Siempre hay que seguir estudiando. Y cuando te encuentras con el director del Parque Nacional, como me ha pasado a mí, el del Taburiente, y te dice, no, ¿qué coño estudio? Es decir, yo tengo que tomar una decisión. ¿Puedo mezclar esas dos poblaciones o no las puedo mezclar? ¿O puedo coger, y de qué debo hacer? ¿Coger semillas de esta población o coger semillas de la otra para mantener la diversidad genética? No, dime, o sea, no me hagas con otro estudio lo haces tú después si tú quieres. Pero yo tengo que tomar decisiones sobre la base de eso. ¿Qué problema tiene eso? Muchos, porque tomar decisiones sobre unos marcadores moleculares tiene otras contrapartidas, ¿no? Pero sobre todo, el problema radica en que en genética, o usando los marcadores moleculares, si existen diferencias, esas diferencias existen. Es decir, que si nosotros estudiamos dos poblaciones y vemos que están muy diferenciadas genéticamente, podemos afirmar de que esas poblaciones están diferenciadas genéticamente. Pero si no hay diferencia, no podemos decir que no existen. ¿Por qué? Porque si en esos casos puede ser que estemos utilizando un determinado marcador que no nos está detectando diferencias cuando existen diferencias en otras partes del genoma de esas especies, de esas poblaciones. Y es donde está el gran problema en un momento determinado, a la hora de tomar decisiones, me estoy refiriendo.
Bueno, las perspectivas en conservación genética, ya existen libros enteros, revistas enteras, ya hay una entera dedicada a conservación genética desde todos los puntos de vista, tanto animal, fíjense que yo siempre me he referido a vegetales, pero en animales también está. Y ahora mismo pues estamos interviniendo, o se interviene, en procesos, lo que se denominan procesos y patrones, ¿no? Que pueden servir desde lo que son el establecimiento de parentesco, la disminución de la endogamia, como comentábamos antes, o en un momento determinado pues ver cómo se puede manejar o gestionar el germoplasma en una determinada especie vegetal, ¿no? Ahí les pongo algunos ejemplos de lo que se puede trabajar y se trabaja hoy en conservación genética. Esas son algunas de las especies que hemos trabajado nosotros en conservación genética, basados en marcadores moleculares, ya sean por isoenzimas. Incluso he puesto algunas de las algas que estuvimos trabajando, aunque no era conservación genética lo que hacíamos con ellas. Pero sí hemos tenido que tomar decisiones basadas en determinados marcadores moleculares en esas especies vegetales. Ahora mismo, bueno, pues ellas están trabajando, ISA está trabajando con la palmera canaria sobre conservación del germoplasma, ya lo dijo Avelina. Carol lo está haciendo sobre una determinada, la Scomber colias, que es una de las especies de peces, y podemos entonces tomar decisiones desde el punto de vista de la gestión considerando cuál es la variación genética que existe con el Scomber. Por ejemplo, en el caso de la caballa, lo que hemos visto es que todo es igual, pero ahí sí tenemos una explicación, y es que las corrientes lo que hacen es precisamente mover lo que son las larvas y lo que son los distintos dispersores de esa especie, y por lo tanto, a mi modo de ver, si a mí me preguntan desde el punto de vista genético cómo gestionar, me da igual coger y hacer un esfuerzo tremendo en la palma, porque va a haber un flujo continuo genético entre las poblaciones, y no es como a lo mejor dos poblaciones que se encuentren aisladas, en que la gestión sería diferente. Es decir, si las dos poblaciones se encuentran, o dos áreas se encuentran aisladas, pues entonces tendría que coger, explotar una en un lado y otra en el otro, porque si explotas mucho una, la otra no la estás explotando de una manera equilibrada. Pero si es toda la misma población, como en un principio parece, yo en principio no tendría ningún inconveniente que se hiciese una explotación muy elevada en un punto determinado, porque todo constituye la misma unidad de gestión. Por lo menos esas son las conclusiones, siempre desde el punto de vista genético, porque siempre estamos dando pautas de comportamiento desde el punto de vista genético. Y Priscila está trabajando pues en varias especies, una de ellas en La Palma con el Sambucus palmensis, pues queremos hacer un análisis detallado y exhaustivo de todos y cada uno de los ejemplares que existen para saber de dónde vienen, a dónde van, quién era el Padre, quién era la Madre, quién era el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, eso es una forma también de trabajo, hacer el análisis a nivel individualizado de todos los ejemplares de Sambucus palmensis, y lo mismo con la violeta del Teide, que también se centra en hacer un estudio de cuáles son los flujos genéticos que suceden en distintos ambientes y en distintas latitudes, altitudinas, dentro de lo que es el Teide. Para terminar, bueno, todos los estudios genéticos tienen sus debilidades, todos los estudios en general, sus debilidades, sus amenazas, sus fortalezas. Hoy estamos en un momento en que tenemos grandes técnicas estadísticas y matemáticas que nos están permitiendo, se están creando unos algoritmos matemáticos impresionantes, que yo no termino de entender la mitad de ellos, a la hora de hacer los tratamientos sobre la genética, sobre los alelos, la genética de poblaciones, sobre los datos en definitiva que uno tengamos, ¿no? Si ya les hablo de la genómica y la secuenciación, por ejemplo, pues ya no les digo en qué situación nos encontramos, ¿no? Existen otras debilidades porque, por ejemplo, hay mucha crítica respecto a que uno utilice los marcadores moleculares, porque marcadores moleculares son una cosa y el genotipo o lo que va a dar lugar a los caracteres adaptativos son otras. Entonces ahí también hay una lucha a la hora de decir esto es adaptativo, porque los marcadores moleculares se consideran que son neutrales. No voy a entrar mucho en detalle en eso, pero se consideran que no tienen tanta influencia como otro tipo de caracteres, ¿no? Bueno, ahí están esos, pero sí es verdad que está en auge lo que es la conservación genética, y siempre termino un poquito la charla hablando de que estamos hablando exclusivamente desde el punto de vista de la conservación genética, que es lo que yo pretendía venir aquí a decirle, cuál es la importancia de la conservación genética. Y la conservación genética se tiene que medir dentro de lo que son un parámetro conjunto e integral de tomas de decisiones.
La fábula del elefante y los hombres ciegos es muy curiosa porque eran un conjunto de sabios en que nunca habían visto un elefante porque entre otras cosas eran ciegos. Entonces los ciegos pues querían conocer qué era un elefante y entonces hacerse una idea de lo que era un elefante, ¿no? Entonces el primero que fue y tocó la trompa pues dijo, bueno, el de atrás, ¿no? El que tocó, como era ciego, lo que hizo fue tocar el rabo. Dice, oye, un elefante es como una cuerda, un poquito más larga, un poquito más pesada, pero es igual que una cuerda, ¿no? Y el que tocó el lomo del elefante, como era ciego, pues no, estás equivocado, no va a ser una cuerda, así es como especie de una pared, muchacho, estás tú loco, ¿de qué cuerda me estás hablando? Claro, los demás, pues quien tocó las patas, pues hablaban de un árbol, quien tocaba las orejas hablaba de un abanico, y quien hablaba o tocó la trompa hablaba de una serpiente. Evidentemente todos tenían razón, pero ninguno la tenía, y ninguno la tenía de una forma integral, porque al final, evidentemente, un elefante es un conjunto tanto de cuerdas como de abanicos, como de paredes o de troncos, ¿no? Y en conservación, en los planes de conservación es exactamente lo mismo. No podemos basar nuestras decisiones exclusivamente en lo que sería la genética o la conservación genética, sino tiene que ser evidentemente en un plan integral, hasta incluso que haya un director del parque que te diga, no, eso es imposible de hacer, porque evidentemente estamos, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos tocado es pues el aspecto económico, ¿no? Pues mire, usted tiene que mezclar estas poblaciones, pero las poblaciones están metidas ahí en una especie de paredón en que hay que contratar a un tío para que haga rafting y eso, rafting o como quiera que se llame, y entonces eso significa pues pagar pues una cantidad de dinero impresionante que está también ahí dentro de lo que sería la conservación. Bueno, presentarle al grupo de trabajo que todos están aquí, Miguel Ángel ahora mismo. El que no está, se fue, ahora está en el Jardín Canario trabajando, por la situación de los recortes que hay. Edna, que se fue para Panamá, terminó, ustedes llegaron a conocerla, terminó la tesis y está ahí ahora mismo en Panamá. Y después, aparte del grupo nuestro de conservación genética, dentro del grupo de investigación están Claudio Moreno y Agustín Naranjo, que trabajan en el Departamento de Geografía, y Javier Gil, que es técnico de la Consejería de Agricultura, que es uno de los mejores. Lo tenemos nada más que para la fotografía, porque es uno de los mejores fotógrafos que tenemos dentro de lo que es la isla de Gran Canaria, me atrevo a decirlo. Y nada más, eso era un poquito lo que yo pretendía. ¿Papá? A ver, alguna pregunta, ¿no? 34 minutos. Pasaste, Me pasé. Pero como estaba tan a gusto...